Estamos estudiando Efesios 4, del 4 al 6. Dice la Biblia: ¿qué esperanza tienes para tu vida en este año? Dice la Biblia, ¿estamos todos? Sí. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fuiste llamado a una esperanza. Cuando fuiste llamado, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, gracias, Dios mío, porque nos permites reunirnos en esta noche. Dios mío, que no sean mis palabras, sino las tuyas, ese fuego en el Espíritu que tú derramas sobre tus hijos, Señor, que se muevan muy fuertemente en esta noche, Dios, que podamos tomar decisiones, Dios mío, que no sea como solo asimilar información o solo escuchar y después olvidarse, sino aplicarlo a nuestras vidas, Padre Santo. Dios, gracias por esa esperanza tan fuerte que nos das a través de las Escrituras, a través del testimonio de hermanos, aún de otros países, Señor. Bendice, Dios mío, cada esfuerzo. Gracias por todas las buenas noticias que tenemos aquí en Quito también, Señor. Cada uno de nosotros somos una buena noticia, Padre. Gracias porque nos dejas orar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el objetivo de todos estos estudios a través de Efesios está redactado asimismo en la parte principal de Efesios 4. Dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamado que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y ese es el resultado final. Eso es lo que buscamos al estudiar las Escrituras, como mantener esa unidad en el Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esa va a ser, digamos, la cosecha que recibiremos a través de conocer de las Escrituras de esta manera, de buscar que estas Escrituras empiecen a hacer cambios en nuestro corazón, en lo profundo, y es aprovechar esta nueva etapa, ¿no? El 2019 puede ser el inicio de algo muy bueno para cada uno, en el Espíritu, ¿no? Buscar que el Espíritu empiece a trabajar. Las Escrituras definitivamente nos animan, nos hacen tomar decisiones. Esa es la forma en que trabajan, solamente porque nosotros asimilamos de una manera en que el Espíritu obra en lo profundo. A lo mejor no depende mucho de las fuerzas que nosotros le pongamos, es dejarle a Dios que trabaje también. Y hemos estado hablando hace 15 días exactamente, un hermano, Felipe, estábamos hablando de un bautismo. En Romanos 6, del 1 al 4 dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y esta es la esencia de la esperanza, de una esperanza, del tema de nuestra clase el día de hoy, porque a través de que nosotros recibimos el bautismo,
a la vez morimos a esa vida que queremos dejar, a esa vida que queremos dejar atrás. O sea, es nacer a esa vida que Dios quiere. Y quería ponerle un énfasis en la vida nueva, en esa vida nueva que nosotros anhelamos en lo profundo, aún mucho antes de conocer de Dios. Pensar en que hace muchos años, casi 18, estaba en una posición de que yo buscaba de Dios, pero no lo podía alcanzar. Definitivamente no podía encontrarlo porque había una barrera bastante gigantesca entre él y yo. Y lo había hecho mi pecado, mi moralidad, estos resentimientos tan profundos que llevamos en el corazón, aún con los seres más queridos, ¿no? Aún con aquellos que quisiéramos amar con todo el corazón, pero que no podemos porque hemos sido lastimados, porque hemos sido rechazados de alguna manera, que han creado cosas bastante fuertes en el alma y heridas muy profundas. Solamente la Escritura, solamente Dios hizo que estas heridas empiecen a cerrar, esta vida antigua que yo llevaba empiece a mejorar. La verdad ha sido un proceso que ya dura hasta el día de hoy, pero que Dios ha empezado a obrar desde el primer día, exactamente desde ese 6 de julio del 2001, ha empezado a hacer cosas increíbles, me ha dado un hogar, y solamente sería como el resultado, pero tal vez los resultados más especiales solo se puede uno revisar en el corazón, porque cada uno de estos resentimientos ha empezado a desaparecer. Y resentimientos no solo con Dios, con las personas, creo que hay un resentimiento profundo inclusive con uno mismo, ¿no? Y es de empezar a perdonarse al principio a uno mismo. Una esperanza, dice el Salmo 119, 116: sosténme conforme a tu promesa y viviré, no defraudes mis esperanzas. ¿Qué esperanza te lleva a venir a este lugar? ¿Qué estás anhelando a encontrar en un lugar que se habla de Dios? ¿Te trae eso victoria? ¿Te trae un poco de curiosidad? ¿Te trae un poco tal vez de alguna barrera que tú hayas puesto desde hace mucho tiempo, un prejuicio de que en una iglesia solo se habla y solo se acusa a alguien? Yo creo que esta es la verdadera fuente, el verdadero resultado de empezar a buscar de Dios, de tener una esperanza para nuestras vidas. Y seguimos en las Escrituras, dice en Hechos 2, 22. Por favor, me acompañen. Hechos 2, 22 dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Te sientes responsable de esta muerte? ¿Cómo se revela el plan de Dios a través de la cruz? Buscando entender lo que hizo Cristo al venir a la tierra, y en este caso, como les contaba, hace 18 años, el entender que yo también fui el que mató a Jesús allá en la cruz, me hizo recapacitar, me hizo reflexionar
me hizo cambiar mi forma de verle a Dios, que siempre lo veía como un Dios castigador, como un Dios que siempre me estaba exigiendo cosas, sino como un Dios que me daba esta nueva oportunidad, esta esperanza con la que uno a veces no cuenta. Definitivamente la esperanza que quisiéramos tener en nuestra vida no existe, porque nos hemos separado de Dios y hemos dejado que el pecado nos tape esa oportunidad, nos tape los ojos a esa oportunidad de vivir en esa esperanza. Y es lo que habla el Salmo 119, por ejemplo, ¿no? Como les decía, para entender la cruz tendríamos que revisar las escrituras que hablan de la muerte de Cristo. Y en el Evangelio de Mateo, en el versículo 26, en el versículo 1 dice: conspiración contra Jesús. ¿Estamos? Sí. Vamos leyendo. La conspiración contra Jesús. Mateo 26, 1. Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás. El sumo sacerdote y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Versículo 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro, lleno de un perfume muy caro, y lo derramó contra la cabeza de Jesús, mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Versículo 14. Uno de los 12, el que llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Versículo 17. En el versículo 31. Esa misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero ustedes, después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esa misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Jesús en el Getsemaní, versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío,
Si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Versículo 47. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba, armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Jesús se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús ante el consejo, versículo 57. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaron alguna prueba falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre de Dios viviente, que no digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros le abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Versículo 69. Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles:
a este hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni le conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Y terminamos la primera parte de esta lectura. Es el proceso en que Jesús ha sido ya enjuiciado. ¿Has negado a Jesús alguna vez? Y reflexioné mucho en esto porque tal vez lo niego a cada paso, a cada instante. Y siento que la esperanza que me mueve es que Él me da nuevamente sus brazos para recibirme. Sin embargo, nosotros necesitamos tomar en cuenta todo lo que Jesús está haciendo en el trayecto hacia la cruz. Tomar en cuenta lo que incluyó todo eso. La primera vez que yo vi La Pasión de Cristo, la película, yo le dije a Dios: déjame estar a la estatura de este sacrificio, déjame vivir esta esperanza. Eso fue ya hace unos 15 años, creo que se estrenó esta película. Y siento que ha ido trabajando en el corazón, ha ido trabajando en cada área de mi vida. Sin embargo, es un proceso al cual uno necesita aferrarse todo el tiempo, toda la vida, creo, hasta el último momento. Capítulo 27 de Mateo. Dice la Biblia: muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar al tesoro, porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mientras tanto Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso que la gente escogiera. Tenía un preso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿Al cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás,
¿Y qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo, allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús le mandó azotar y lo entregó para que lo crucificara. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio, reunieron a todos la tropa alrededor de él, le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suerte, y se sentaron a vigilar. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Con él crucificaron a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». De la misma manera se burlaron de él los jefes de los sacerdotes, juntos con los maestros de la ley y los ancianos. Salvo a otros decían: «Pero no puede salvarse a sí mismo. Y el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y así creeremos en él». Él confía en Dios, pues que lo libre Dios. Ahora, si de veras lo quiere, ¿acaso no dijo: «Yo soy el Hijo de Dios»? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados junto a él. Desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: «Elí, Elí, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: «Está llamando a Elías». Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se lo ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo de su propiedad, que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. «Señor», le dijeron, «nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré».
Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilatos, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos cerraron el sepulcro con una piedra y la sellaron y dejaron apuesta la guardia. Gracias, Raúl. Y quería hacer énfasis en estos dos versículos que están en el Mateo 27, Mateo 27 en el 45 y en el 46, dice: desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad, como a las 3 de la tarde. Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué se produjo esto? ¿Por qué Jesús se sentía abandonado y separado de Dios? Porque en ese instante Él cargaba con todos los pecados de la humanidad, no solo de la humanidad del primer siglo, sino de todas las generaciones, las que vinieron a través del tiempo. Esa es la razón por la que Él grita esto a Dios, porque definitivamente Dios no podía ser todavía, no podía seguir siendo uno con su Hijo, porque en ese momento Jesús se hizo pecado. Capítulo 28, la resurrección. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia de los discípulos. En Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea, y allí me verán. Quiero poner énfasis en estas dos frases del capítulo que dice: no tengan miedo, ha resucitado. Es lo mismo que necesitamos vivir para vivir esa esperanza de la que habla las Escrituras, de la que habla Efesios 4, y tener esa convicción de que lo vamos a ver más allá de no solo de nuestros días, sino más allá de la muerte. Es la esperanza que nos mueve a todos acá. Para terminar, 1 de Pedro 2, 21. Primera de Pedro 2:21 dice la Biblia: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia.
Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Y todo esto amerita un cambio de forma de pensar, un anhelo de transformación, un anhelo de vivir esa esperanza que hablan las Escrituras. Es dejar atrás lo que nos ha estado estorbando antes, tal vez el año anterior. Pensábamos que no teníamos una relación fluida con Dios. Tal vez este es el punto de partida para empezar. Aprovechemos lo que dicen las Escrituras, aprendamos de ellas, apliquémoslas a nuestra vida, porque si no son aplicadas es muy probable que no hagan su efecto, el efecto que quiere Dios. Y la última escritura que quería compartirles en 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Y valga la oportunidad, siento que hay mucho que yo tengo que dejar para este año. Mi enojo, mi falta de fe, mi falta de amor por aquellos que no conocen de Dios, mi falta de compromiso con la comunidad, de conocer directamente sus necesidades. Y es la oportunidad para empezar de nuevo. Yo quiero aprovechar esto para que cuenten con su servidor y quisiera contar con cada uno de ustedes también. Creo que es un nuevo amanecer, es un nuevo año y vivimos esta esperanza, hermanos. Muchas gracias. Gracias.